Hello everyone. Hola a todos, Can you hear me okay? ¿me pueden Okay, escuchar? good. Muy bien. So I thought today I would talk about Hoy vamos a estar trauma hablando acerca because del it's trauma something that it underlies a lot of the porque experiences that we're having. Um, what what Blue Sky Friends is meant to mainly be porque es concerned algo with que is subyace a la sickness. experiencia que estamos Well, teniendo, mainly a lo experiences que of trauma, sickness, Blue old Sky age, Friends está dying, dedicado grief, principalmente things like that. relacionado con la enfermedad, And las experiencias all de of those trauma, are envejecer, tener un based on duelo. trauma or Todas contain estas trauma. cosas están So I thought maybe that would basadas be a good o thing están to talk about contenidas today. en trauma, So let me see así que if I pensé can. que era una buena What do I idea say hablar today? de Let's eso el día de hoy, así see. que Sorry, I should have done this before. Okay. Um, ok, it's not coming up. Let's try. Okay, here. Yeah, that's it. Okay. muy bien. So Así que I was planning to talk about trauma estoy as you planeando experience it hablar yourself, acerca de but trauma also how to como help other people who are experiencing trauma. cómo lo has experimentado tú mismo, pero So también cómo let's ayudar a start. otras What's personas que están trauma? experimentando el First trauma. of Así all, que um, empecemos por definir I'm qué es glad you could all trauma. come. Um, Estoy muy agradecida de que estén aquí. I hope this is an interesting talk for you, and Espero que thank you for esta sea coming. una conversación Um, interesante para ustedes y les so agradezco mucho que estén what I acá. want to talk about is how trauma affects De lo your que quiero mind and hablar your es body cómo el and your trauma relationships, but afecta also how tu healing is mente y tu possible. cuerpo y tus So it relaciones, pero touches different también people in a lot cómo of es different posible ways. sanar. Y Trauma could esto be toca something like a a family diferentes problem, personas often en diferentes very formas. El trauma puede common, ser algo como interpersonal un problema issues, familiar. illness, um, Es muy different común types que of tenga que ver losses. con temas And interpersonales I think we've all porque experienced tenemos these diferentes to tipos de some extent, pérdidas many people y more so creo than que others. todos It could hemos be the loss of a relationship, it could be the loss experimentado of esto, no estamos exentos a de friend or a family member. experimentarlo. Um, it could be Puede direct ser la trauma, pérdida de una like relación, puede crime ser or la pérdida war, de un amigo, or puede ser la maybe pérdida de even un just miembro de la experiencing familia, it from the point of puede view ser of another la country violencia that's directamente, seeing these como things el crimen o la guerra, rampaging up. o cosas Um, como and then other people experimentar might not be connected very closely with trauma, desde but they still otro feel the país. effects. They hear it on the news, or some family Y member might have a problem, pareciera que or son cosas they en las might que have no podemos hacer a nada para problem with ayudar. Y otras personas podrían like no a estar moral muy conflict, conectadas de like cerca con el trauma, pero aún así pueden estar having to sintiendo los make efectos. a A lo difficult mejor decision, escuchan las noticias, or algún sometimes miembro de things la come up in the familia news. quizá So tuvo algún these problema are all o quizá these are all things that could be tienen considered un traumatic. problema, como un tipo de problema o So conflicto it's moral, not just como defined by what happens, tener que but how tomar the una decisión experience affects difícil. us. Algunas So two veces people could go through the las same experience, cosas cambian en el and one trabajo might have y estas son todas las lasting cosas que effects from it. podríamos It considerar might be a traumáticas, no very, very solamente definidas strong con lo effect que on them, and pasó, other person sino might not con lo have que any effect at estamos all. experimentando y que nos afecta. Um, Dos personas podrían estar Usually, it happens atravesando la when misma experiencia something y una podría makes tener it's efectos something that we secundarios can't de esto we y have difficulty with coping with, podría tener and so it grandes leaves a efectos y la lasting otra persona imprint quizá on our no tiene safety, ningún our efecto en feeling of absoluto. safety, or Usualmente our esto feeling of sucede connectedness, cuando or our feeling algunas of cosas being close to others. eh, que nos So it could está come from a costando single event, could be trabajo an accident or an attack, em, or it could be something afrontar long o term like a procesar. war or chronic illness or a Y death or esto también abuse, deja living in an abusive como situation.
una or chronic huella en fear, nuestra seguridad, en nuestra living sensación de in a seguridad, en dangerous nuestra situation. sensación de estar conectados, en So, nuestra one of the sensación most de ser important cercanos, ideas cercanos is a otros, y podría venir a de un traumatic evento response único, is not a como sign un of accidente o un weakness. ataque, o podría It's ser a algo a natural largo plazo, reaction como una that guerra, humans una have enfermedad adapted to crónica, survive. o la And muerte, el sometimes you could see, abuso. especially in Vivir en someone una else, you might think, situación oh, abusiva o they're crónica, making como too el much miedo, out o of it. vivir They're en una overreacting. situación peligrosa. But Una de in las a ideas más dangerous importantes es que environment, la it might be respuesta completely traumática no es natural. It might una make señal de perfect sense. debilidad, es una reacción natural que los humanos So tenemos para the adaptarnos challenge y is that sobrevivir. Y the algunas same veces tú podrías ver survival patterns especialmente that we a have that alguien are que tú natural, creas que they can está continue even haciendo after un gran the show de adversity esto, isn't que there están anymore, sobre or when it reaccionando, changes. pero So en un ambiente that's when you have peligroso a long podría lasting ser trauma. algo completamente natural y podría So ser perfecto sentido. our Así que nervous el reto system es ese. El naturally, mismo patrón the de way we're sobrevivencia que nosotros wired, the tenemos es way our bodies natural are set up y and our minds, podría, there's a eh, limited number of ways to respond to threat. podría So pasar some incluso of them después are de que basic. algo peligroso They está all ahí, start with an cuando F. algo cambia. Fight, Y esto es flight, cuando tú or tienes freeze. lo que nosotros llamamos Um, como un trauma de largo plazo. Nuestro sistema for nervioso some other people, naturalmente, maybe it's just la trying manera en to la que está cableado, la manera en la que try nuestros to please cuerpos the person who's están hurting you. configurados y nuestras mentes están Let's see, what configuradas, is hay un número limitado de these are formas automatic. de responder a una This response amenaza. is Algunas happens de faster than you ellas could even believe. empiezan con pelear So o in an emergency, congelarte, these o para responses algunas vary, personas podría ser solamente but tratar de in every tratar de complacer a la persona que está they can siendo show up parte as de, anxiety or de withdrawal esto, or ¿no? O anger sea, eh, or shutting o down de este emotions. colapso, o sencillamente And so de el suicidio. you'll be helping your Hay nervous system to respuestas learn automáticas que when it's suceden más when rápido it's safe de to lo come que back to nosotros podemos ser balance. conscientes. La So ansiedad here's a o el enojo presentation of están some of the immediate disparando estas responses to trauma. emociones y So these reactions are completely normal. están First of all, you might feel algunas when cosas you're in a podrían estar ayudando a nuestro situation sistema that's nervioso a traumatic, aprender cuando you could es feel fear saludable or confusion, regresar al equilibrio, al or balance. you could be Así que angry, or you could estas just feel reacciones numb, son not completamente feel anything. normales. Primero que nada, podrías sentir que When tú estás I'm en una thinking situación about traumática. this, Podrías like sentir miedo, imagine somebody confusión, yelling at you, enojo, like maybe podrías sentirte your como boss. aturdido o podrías no So, sentir nada. but that's the Y cuando yo situation that pienso acerca could de be esto, dramatic, imagino a alguien que and te está also gritando y it's a way to que, kind of no sé, a lo feel mejor es tu the jefe kind of different reactions you might y have. la So you might situación podría feel ser fear dramática y también es una or forma, confusion, como alguna forma de anger, numbness. sentir You might not diferentes sleep well reacciones que later. podrías sentir. Afterwards, you A lo might mejor think about it sientes over and miedo, over in your confusión, mind. enojo, un poco nublada Different la people mente, feel things o differently. podrías no dormir bien Um, después. some people feel em, things very strongly, Podrías some feel almost pensar nothing. en But esta most, situación all of una y otra these are vez, una y natural otra vez, una y otra responses vez en to tu mente. stress. Diferentes personas So piensan y this sienten de is manera if you distinta. look up Algunas personas responses to se trauma, van this a is what you'll see. sentir muy, The first muy would be fight, fortalecidas, algunas a van a defensive sentir casi reaction to nada, threat. Like pero if somebody todo yells esto at you, son you yell back at respuestas them. naturales al You don't estrés. even think Así about it. que si tú And buscas las you respuestas can al feel trauma, the esto es lo que vas a adrenaline in ver. your body just, Tú burn. primero quizá podrías So estar that's the peleando first y one, teniendo una reacción flight, defensiva trying to run o away, trying amenaza, to avoid it. y Flight could si be alguien te está mental as well. gritando, a lo mejor gritar de Like regreso y ni siquiera lo estás pensando. somebody's Puedes yelling sentir at you, adrenalina en tu and cuerpo, you ya you sabes, just sort of esa space out. Your mind goes primera somewhere else. You're not even pelea listening to them. tratando, o podrías sentir que quieres alejarte o evitar esto, y quizá también la pelea Freezing. podría ser This is mental, where como you si don't feel alguien like te you está your mind is so overwhelmed regresar esta adrenalina y with panic ya that you sabes, don't even know what to do. como si alguien te I estuviera remember one time gritando I was y working tú
pareciera que hay I un was working with espacio en tu mente, construction at the time, tu actually, mente se va a and algún lado y tú my boss was como que on a te vas, they ¿no? call it a Ni catwalk, siquiera estás ya there's a escuchando a la persona place o you can quizá walk up near the estás ceiling, congelado y no and one of sientes, the pipes ya broke, and it sabes, was sientes que pouring tu mente water está down right at me. sobrecargada, There was a abrumada. stream of water, Me acuerdo una and he vez could have en moved la que yo this estaba way or that trabajando way, but he didn't. He em, just froze, con una and we were constructora all una vez. yelling De at him, hecho, mi move, move, jefe but estaba he was in llamándonos this si state of hay un lugar panic, en el que podemos and caminar he couldn't cerca he couldn't move. de donde estábamos, And it como was, to me it was del very techo, interesting because I hadn't y seen that una kind de of reaction las before. pipas se rompió y That estaba you have a saliendo danger, todo el it agua wasn't really justo ahí dangerous, but it was y very it was uncomfortable. estaba el agua But y no se his mind podía was mover y overwhelmed entonces with él solamente se congeló. Y panic, I estábamos todos guess. And then gritándole, muévete, 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 pero él the estaba en then he estado de didn't move. He pánico couldn't y move. no podía ni siquiera And that's another moverse. response Eso to a fue traumatic muy interesante porque event. nunca he Then visto, fawning. nunca he vuelto a This ver una is reacción como esta they de use this alguien que word está to en tell it peligro y starts with an realmente F. no se puede mover. But Fue basically realmente what it peligroso, means pero is fue muy to importante ver que ya sabes, like fue try to incómodo, pero su appease mente somebody, estaba try to please sobrecargada them. con So if pánico, me somebody's imagino. a threat to Entonces él you, no se podía mover, él no se podía often you'll mover. see this Y esa in es otra de las relationships like respuestas a family, un where evento if traumático. one Em, member in the family tends to get angry eh, easily, then everybody else is básicamente trying to significa talk nicely to them so that they don't get que upset. Or your vas a group of tratar friends. de Sometimes complacer you a see alguien. O this. sea, es decir, si alguien te está And then como finally, amenazando, the a fainting, menudo nosotros lo which vemos esto is en las relaciones, when como ya sabes, la you're familia overwhelmed o with un miembro trauma en la or familia stress, que then you could tiene just esta tendencia a pass out enojarse and lose fácilmente y consciousness. entonces todo el mundo está tratando de Okay, hablarle so these are all bien y different ways that people can ya respond sabes, to como trauma, tratando de que no se enoje. and O en these nuestros are all diferentes grupos de inborn. amigos, They're algunas veces natural, ves en la and familia they lo happen que es without thinking. So it's something that's como hardwired into darte human cuenta your human experience. So for que many people, hay most alguien que people, I podría think desmayarse. these reactions Eso after some no time, es tan these común, pero reactions are no te ves longer como good. sobrecargado con el estrés del Um, trauma y entonces they directamente pierdes la their conciencia. Así que normal estas son mind las diferentes formas en las que overcomes. las They personas can pueden forget about responder al it and trauma they y todos relax estos and son they naturales, settle son out. internos. But other em, people, these become patterns, y long-term pasan patterns. sin que nosotros lo And pensemos. sometimes you see Algunas something that veces they call están como PTSD, cableados en nosotros post-traumatic como stress humanos en nuestra disorder, experiencia humana. Para which muchas means personas after creo a que trauma, estas you reacciones consider you no still have están this más stress. ahí. So it's a Su long-term mente es reaction normal, to se a stressful sobrepone, pueden experience. pensar acerca de ellos, And se there's relajan different y pues todo se different aquieta. Pero hay otras personas patterns que that emerge se in people who convierten have en had estos patrones a some largo plazo y trauma, algunas and these are veces ways that tú puedes ver people that it stays esto. in their Se mind. llama trastorno de estrés postraumático, lo que significa que después del trauma tú consideras que aún Thinking about estás it teniendo este and nivel de estrés y es una reacción a flashback largo plazo to de esta where experiencia que te again estresó. Y hay what diferentes happened, patrones you're que surgen en experiencing una it persona que over in your ha tenido mind. algún tipo de trauma y estas son las formas en Sometimes las that que also involves las nightmares personas permanecen and en su mente recurrentemente, things like that. reexperimentando y So pensando that's the first en one, ese trauma y en ese avoidance, evento más bien una y otra vez. where Es como tener un you will flashback avoid. y sucede cuando está pasando únicamente en tu mente. Algunas veces eso involucra pesadillas. Lo primero que sucede también es levitación. Y eso es cuando tú vas a evitar, It has some traumatic reaction that might be set vas off a by evitar this particular tener image or esta experience, reacción then traumática que they podría want to estar. avoid it. So that would be something where they you're trying not to experience it again. Estás Then tratando de evitar como cognitive changes repetir in o mood ponerte en esa situación que where generó el trauma.
you keep thinking over and over, like También you keep vienen getting como cambios fear or negativos en el anger or humor, en el guilt, pensamiento, and this just en keeps donde coming tú up te in your mind. mantienes una y otra And vez often there's also this numbness experimentando el where miedo, el enojo, la w- culpa, when your y mind starts to go es that algo way, que then you sencillamente feel está numb. apareciendo en tu mente You can't y a go there. menudo Your mind esto won't let you go there. nubla tu mente. Tu You mente become cut empieza off from como family and a friends, funcionar de or esta you manera lose y te interest in empiezas a certain sentir como activities or any perdido, activity no sometimes. puedes And como sometimes it concentrarte, even means tu you can't mente no te even remember the permite details of regresar a esos lugares, um, quizá te aleja then de tu there's familia, de tus amigos, changes in your o physical empiezas a perder el activity. interés en ciertas actividades And, o en um, alguna actividad en particular y algunas veces like el certain evento things, significa que tú no puedes um, incluso recordar los detalles. well, I Así know que some people hay who cambios en they'll be tus fine. acciones físicas, You'll be having como fine, ciertos normal pensamientos conversation, or it seems to o be. All of a conozco una sudden, it's all persona upset. And que, this sí, yo is sé, a esta persona va a reaction, estar like can be a bien. reaction to previous trauma. Something occurred to Y them parece que estás that teniendo una makes them upset conversación or con startled, alguien y parece que todo va or bien y de repente te what they call enojas, te molestas y esta hypervigilance, reacción where you're puede ser una constantly reacción previa al aware trauma. of Algunas cosas who's around, suceden what may happen, and um, y not not a, not able to relax, se just sienten always like molestos y difficulty entonces concentrating, and empiezas a tener sometimes como una problems also sleeping. hipervigilancia en donde tú So constantemente it's like estás your body consciente o is estás still pendiente de tu prepared for entorno danger. y de lo que podría And pasar even if you y want to, estás como en este if you want to estrés y keep no, on, no you can eres not do capaz de something that's different, relajarse but y entonces siempre you're estás still como en guardia. um Tienes dificultades para you're concentrarte y still algunas veces tienes you still problemas have para this dormir. Es guard, como que tu and cuerpo está eh, preparado de manera you're trying not to have this permanente experience para again, el but it peligro. changes your whole Incluso life in si just tú trying not to have a quieres, certain no experience. sé, estar con tu vida, hacer So diferentes cosas, pero no estás aún ahí en so trauma guardia. is not just mental, it's it also in your Así que el body. trauma no And you es might notice, exclusivamente mental, I think también everyone's experienced this sucede after en you el have cuerpo. Yo a creo que todos traumatic lo hemos experience. experimentado Could be después de una even something experiencia like, traumática. when you Incluso were in puede ser school and algo cortito the cuando el teacher maestro en tells una you something like escuela te decía stop algo talking or como para something, even regañarte something y as te small as decía, that. deja de hablar. It Incluso could cosas it así de could trigger pequeñas, some kind of a traumatic eso response, podría disparar which esta reacción in the traumática. body it manifests En as un like maybe a cuerpo tightness in the chest, se manifiesta quizá como or una your presión en el breathing becomes pecho shallow, o or you're quizá very la tense, respiración se or you're just convierte tired all the time. como en And algo sometimes people will go to superficial doctors o for una years tensión constante, trying to una figure out fatiga. what the problem is, because the body is showing Quizá estás something that cansado todo el started out tiempo y as algunas veces las personas stress, van al emotional doctor stress, por or some años kind of tratando de survival descubrir cuál es el stress. problema porque su cuerpo está And you might not even empezando remember what a the mostrar experience was, but the cosas body como remembers. estrés And so this emocional, trauma eh, continues in the body. y podrías no recordar cuál fue esa experiencia, pero el cuerpo sí lo recuerda. Así So it que also el it trauma shows up, continúa en it el often cuerpo. shows up most clearly in relationships. Y esto se muestra So más claramente en las with your relaciones. friends or close family, Con you tus may know amigos o people con tu familia who cercana, podrías they conocer have a difficult personas time with que han relationships. tenido Sometimes they don't have, momentos it's difíciles en las difficult for them to relaciones. trust, Algunas or veces it might make them ellos feel unsafe terminan esta when relación they're y close to empiezan someone and a tener they'd rather be alone. problemas de Or it confianza, could make se someone, pueden empezar a on the sentir, other hand, cling to no someone for sentirse security. seguros cuando I están used to cerca know de somebody who would alguien she would y literally a lo wrap mejor empiezan herself a around preferir somebody, estar and solos. she had Y por a otro very lado, bad trauma when she was a child, and she even into adulthood she would just están literally cling to buscando people. sentirse seguros. Yo conocí And a alguien so que you literalmente you estaba see atrapada this en in sí your misma relationships, cuando or estaba somebody you know in this alrededor de lifetime. alguien
either y they ella tenía they're un trauma muy clinging severo or cuando they era niña, don't want to be around desde que era people or niña, they incluso en su adultez, whatever it is. ella And you seguía might have a tendency to think this person is aferrándose a las strange and personas. not want to be around them. Y esto But lo then puedes ver en las think about it. relaciones. This person might be they might have had some trauma Estoy in the segura de que past. conoces a alguien que And podría estar en so esa instead situación, of being aferrándose judgmental about it and not a thinking about personas que no quieren estar having con some ellos o compassion for que them. quizá tienen esta So tendencia that's a pensar que esta persona es the extraña y intuition of no quiero trauma. estar cerca You de can esas look at it from this personas point of view of y esta yourself, persona podría estar your own experience, experimentando or other algo de people's trauma de experience su and how that pasado. hurt Así them. que In esas son both las dos cases, formas en las que se ve el want to help trauma. yourself Tú feel and help puedes them. verlo desde el punto Um, de vista de ti mismo o lo puedes so in experimentar desde la relationships, experiencia de otra persona y sometimes cómo you'll see somebody who a small ayudarlos. En ambos casos misunderstanding can quieres become a ayudar, big quieres deal, ayudarte a ti mismo, quieres and ayudar a los it demás. Así que for them it's algunas feeling like a veces en mutual las threat, relaciones ves and for esos you it's pequeños just like, why are malentendidos they que se acting pueden so convertir en un strangely gran over such problema. small things? Y para ellos Um, se siente como una amenaza gigante. Y para ti es como, ¿por qué están actuando tan extraño? Si eso fue una cosa tan pequeñita. their body, their emotions are trying to prevent harm. Pero en They realidad, see whatever it sus is as a cuerpos, sus danger and they're mentes, sus trying to emociones prevent están harm. tratando de evitar daño. This also trauma also can come up with experiences with Ellos están authority, experimentando esto como si fuera like un peligro y están tratando sometimes the de government or evitar ese military daño. Así que forces, también el different trauma institutions, puede or even caregivers, even surgir parents can de shape experiencias con how autoridades, traumatic como algunas veces el responses. gobierno, las So fuerzas a family, militares, sometimes diferentes in a family there's instituciones, very no sé, a lo one mejor person los in a family, or papás maybe more than one, can be really they o los themselves are que expressing les trauma, proveen and cuidado by pueden being formar respuesta angry a at trauma en everybody una and familia. Algunas by veces en maybe una punishing familia, everyone, that creates quizá hay una trauma in persona everybody else. en la familia o más de una persona que pueden ser, que pueden estar So expresando for el some people, trauma, authority becomes quizá associated con un with enojo either con danger todos o or quizá with betrayal, castigando a todo el mundo y eso quizá or causa for trauma other people en todos los demás. their Así que para response is algunas to just say, personas okay, la then autoridad do está whatever you say, asociada because that con makes them feel el safe. peligro o con estar And this can siendo lead to amenazados. fear Y or para otras distrust personas su respuesta es solamente or decir, anger in situations that might sí, sí, not sí, voy a seem hacer lo que threatening sea to que digas, anyone porque else. eso los hace sentir más seguros y esto los puede llevar Then a there's una another thing, moral desconfianza o al disengagement. miedo o a una situación de So enojo y this is entonces no this se one ven guy is amenazados por needing nadie comfort más. and the other one Y is hay just otra tired and cosa, he doesn't want to deal el with it. So that's what this image is. Um, so sometimes a person will aparece una disconnect from cosa que se empathy. llama como So they're just sometimes, especially when they desinterés don't moral o understand, desvinculación or moral. Esto when es they una can't deal persona que with está necesitando como somebody else's confort y la otra neediness persona está anymore. ahí They stop solamente their cansada, empathy, no quiere or lidiar sometimes they con even esto. Y es lo justify que se ve en esta imagen. harmful Algunas actions veces to una the person. persona So se this is called desconecta de la moral empatía disengagement. y esto algunas So veces, this is when especialmente cuando no somebody entienden thinks it's o okay cuando no pueden to lidiar do something that normally they know con las that they necesidades de would alguien normally know más is y wrong. entonces dejan de ser So this might empáticos y be algunas veces incluso making a bad action sound justifican like it's for a sus good acciones reason. dolorosas We hear this a con lot la in persona. Esto politics. está llamado como You'll say, oh, desvinculación o desinterés moral. somebody will ask Y esto es cuando alguien piensa, ay, ok, I don't want to para get too explicit, but you say, why did they do this thing? And then they'll say, oh, well, it hacer was a good algunas reason. veces, These people normalmente needed to ellos be saben que esto sería lo whatever normal, que está mal, punished, or que these esto people needed podría to be estar siendo una mala acción y put por in alguna prison, razón and they make it sound like it's for a good lo reason, siguen and haciendo. Y it esto isn't lo really. escuchamos mucho en algunos It's políticos, ya saben, algunas personas que hurting les these preguntan, people.
Or algo else y they'll ellos dicen, no quiero explain ser it in a way that explícito, pero ya makes it sabes, sound like it's ellos not so están haciendo bad. esta parte y están Or they'll como compare it to something worse. desvinculándose. So, Estas like, personas well, I did las this thing, but necesidades de you did estas this other personas, thing, or cualquiera this que other sea, person son did como it. And it's like, castigadas. Em, instead of saying, "Gee, y I'm sorry," pareciera que lo están haciendo como they'll por una buena say, razón. Están "Oh, somebody else hiriendo a did the estas same thing," personas por una buena razón. or blaming Y somebody lo else explican de instead una of manera taking que pues responsibility, no suena tan mal o lo comparan con or algo que está incluso peor y particularly entonces lacking ellos empathy quedan for como que lo people que who están are haciendo different está bien. races, Y, o sea, different estoy haciendo esto, pero countries, no estoy different haciendo esto que es genders, peor, ¿no? and Y thinking that entonces, because en this lugar de person is decir, different oye, from lo me, siento, that they don't deserve algunas my personas care. hacen esto una y otra vez, So están this can culpando a alguien más protect en lugar somebody de from tomar responsabilidad, having emotional particularmente pain. teniendo una So falta real de by empatía thinking, oh, it's que con okay personas que quizá son de una raza diferente o de to otro hurt this país o de person otro since género they're o de whatever un they've pensamiento committed a distinto crime porque or pues they're esta a persona different es race or diferente de something. mí, entonces In no it, merece mi it cuidado, así instead of doing that, que lo proteja it a alguien más. Esto es tener instead como of protecting you este from the dolor pain of emocional feeling that solamente you're this para kind of pensar person who would hurt someone that way, como para herir a esta after persona, a while, incluso it makes you more and more si son de unconnected, and diferente you lose your raza. En lugar de empathy hacer and you eso, lose your own en lugar de well-being. proteger So del understanding sentimiento de this dolor, este tipo de helps us personas van to a look herir at a los otros ourselves de and esta others manera. Después de un with more tiempo, clarity. se So convierte en alguien que está cada vez más y why is más the y más person acting this desconectada way? y And pierdes por try to have completo la empatía understanding. y Maybe you pierdes don't agree tu with them, propio but bienestar. at least to Entendiendo understand them. esto nos ayuda a vernos a nosotros mismos y a los otros con mayor So then claridad. Esto es there's porque another kind of trauma, estamos tratando de entender de por qué esta which persona is está what they actuando de call esta moral manera injury. y quizá no It's estamos de acuerdo it's con not ellos, pero about al menos fear podemos and it's not about entenderlos. anger or any of these other Y hay things. otros It's tipos about de trauma, lo conscience. que es llamado So this is como when daño you moral, do something y no es or acerca del participate miedo, in no es acerca something del enojo o ninguna de that estas cosas, really es acerca de conflicts la with your conciencia. values. Esto es cuando haces Like algo o it could happen participas it en algo often happens que at work realmente where people are está en conflicto con tus propios or valores. they'll be killing other people Que eso usualmente and sucede, normally you'd say, por I would never ejemplo, kill en la somebody, guerra, but en in donde certain cases then you might. a lo mejor hay personas que están matando a Or otras even personas y normalmente tú dirías, yo nunca mataría a in a alguien, normal thing pero like with peer en pressure, like algunos casos let's podrías o all go out and get incluso drunk, something like that. en, Or with bullying, en algún often a bunch momento of en people donde will recibes esta gang up on presión de another un person. par, If you entonces ask them later, quizá they'd say, I alguien que te really feel dice, bad. I ándale, didn't want to do vamos, that. salgamos, bebemos, That's o cosas moral así, injury. o a lo mejor So estás this is another ejerciendo o kind of está pasando algo trauma. como tipo It bullying brings about feelings y of un montón guilt de and gente se shame reúnen or para loss of molestar a meaning, otra loss of persona. Y si tú les preguntas a ellos después, te eventually you pueden could even decir, give up ay, realmente me sentí mal, no quería your hacer morals eso. or your Esa standards. es como ese daño moral, And it's important esa that herida mental y ese es moral otro tipo pain de is not trauma. weakness. Y esto trae It's algunos trauma, but it's not sentimientos como weakness. It culpa, reflects that you still vergüenza, have a pérdida de conscience. And significado so y it's actually a eventualmente good thing. puedes rendirte a tus estándares morales. Okay, so trigger. Pero eso no es debilidad, es el So a reflejo de que trigger is aún anything estás that teniendo activates a trauma response. conciencia y es en realidad una buena cosa. It can be a Así loud que noise, or it could el be somebody's tone gatillo, of voice un when they talk gatillo to es you, cualquier cosa que or activa la even the respuesta a smell of trauma en ti. something. Puede ser como Um, un ruido fuerte I think you o know el what it tono de is voz when you de experience it. alguien. Cuando alguien te Just habla, something quizás that su tono de voz o incluso the thing is un that aroma, un olor en el ambiente. it happens. The Creo body que reacts before you even have a chance to evaluate the situation. es cuando Like sabes que esa maybe experiencia, somebody will be talking to you tú in a sabes que no está ahí, tone of pero voice that sounds sucede. El cuerpo condescending. como que Like reacciona antes de que they're not incluso puedas tener chance de they evaluar la secretly don't approve situación. O of you. sea, And you don't quizá even notice, but your body notices. And you get alguien te angry. está hablando en Oh, un tono this de is a voz que trigger. suena So a condescendiente trigger is like a sudden y surge of emotion. secretamente como que te Or está if ahí it's something desaprobando. serious, like
y ni um, siquiera lo I notas, know a pero lot of tu people. cuerpo So lo a empieza a lot of notar people where I y live te have empiezas a drugs, sentir molesto. and Y esto es un gatillo, es como un it's not that they're gatillo using them all the que time, but they use them hace que sometimes. la emoción surja And de if you repente. have been around it very much, Y then if you hear a yo car, conozco a well, they muchas don't backfire so much, personas, but just a loud noise, then you no es might get que a startle les esté reaction. sucediendo todo That's el a tiempo trigger. o que lo usen todo el tiempo, Your heart might start going faster. You pero might hear pasa, a lo mejor it, puedes escuchar un and you coche haven't act. o un ruido muy You fuerte y might have a feeling entonces that something is urgent or empiezas dangerous, a tener estas reacciones. and Ese that's a gatillo trigger. sucede y It can puedes, also happen in y like va movies and mucho things like más that, where rápido de lo que I tú get puedes triggered in movies procesar. actually. Podrías There's empezar certain a movies I respirar won't más watch, rápido, podrías and congelarte, podrías I tener don't este even know if sentimiento it happened to de me, but que maybe it has, estás, where necesitas like apresurarte o que estás en peligro. someone is Y ni siquiera usually it's a woman, podrías and she's pensar being que ni stalked, siquiera sabes like qué es lo que somebody está sees you pasando. trying to get her, or where people are attacking each No other and hurting each recuerdo si other. esto me Those pasó things a are mí, triggers for me. pero I don't know quizá about other fue people. Some a people alguien enjoy más, movies like that, usualmente a una but mujer. Y es so for me, quizá es una if mujer que something está is like siendo that, then I acosada just I por don't want to alguien watch it. y So está tratando como for de me llegar that's a a trigger. ella, en donde las personas están So now atacándola dealing with unas a trauma, otras, hiriéndose. Estas um, cosas pueden ser un gatillo. there's certain ways to deal with trauma that come up Hay again ciertas and again. formas So the de first one lidiar is con el regulation of trauma trauma. So this y, is y learning to llegan una y bring your otra vez, nervous así system que la out of this primera es la constant regulación, así activation está of threat. llamado, y es este So learning to kind of unlearn aprendizaje para llevar the a tu sistema automatic reaction that you nervioso get. de esta So there's activación some constante de ways you can do peligro this a are aprender o a desaprender slow esta breathing, reacción and automática que especially with a long tienes. exhale. Y hay algunas formas You'll en see las que this puedes in hacer some esto, quizá pranayama una respiración exercises, lenta, especialmente um, con las exhalaciones on largas. grounding through your Tú puedes senses. ver So esto en algunos one way ejercicios de is actually to pranayama walk barefoot on o the en beach algunos is a ejercicios de really good way grounding, como de enraizamiento para los sentidos. Y de hecho, to learn alguna to de estas es relax. caminar descalzos en la playa, Movement like para walking aprender or a stretching. Yoga is relajarnos. very good. Yoga is really También a lo good mejor for una dealing with caminata, un trauma. estiramiento, el Um, yoga es realmente bueno para I had lidiar a con el friend trauma. who spent Tengo una a lot of amiga time in que ha Rwanda pasado, que pasó after they mucho had the tiempo civil en war, and a Ruanda lot of people were después de traumatized la during guerra that time. civil And y she went and taught muchísimas yoga for personas years and estaban years, traumatizadas and durante it ese really tiempo helped the people y a ella lot. fue ahí y So that enseñó kind of yoga thing por is años y años y it's años very y helpful eso to deal realmente with ayudó a trauma. la gente muchísimo. Este tipo de And cosas son they muy, don't muy erase útiles the para trauma, but lidiar they help con el trauma. body, your Y system to no es return que to vayas a balance. borrar el trauma de tu cuerpo, pero Um, puedes ayudar a tu then there's cuerpo y a tu sistema psychological nervioso approaches. a regresar al balance. So Después está this también pues el is acercamiento psicológico. allowing the traumatic Esto memories es to be permitir que integrated las rather than avoided. memorias traumáticas So ways of las puedas integrar en lugar de estar evitándolas. Así que algunas learning how formas to en las que nosotros reinterpret aprendemos the traumatic memory, a cómo or reinterpretar la memoria have a different way traumática of o responding to tener them. una forma diferente de So responder these can be a things estas like memorias. Podrían ser cosas well, como different kinds of therapies. diferentes tipos de terapia. They say this is this includes psychological approaches, which are Esto incluye you're starting out acercamientos with the reaction psicológicos and then you're going back into the body que to deal with it, which is the empiezan a opposite ayudarte of a the other lidiar one that con we las talked about, which is reacciones you start with your y body estás regresando and a lidiar con el teach the cuerpo, body lo to cual es lo unlearn these opuesto. reactions. So in this Y case, esto empieza con tu cuerpo y te enseña it's cómo, cognitive le enseña a tu therapies. cuerpo a cómo This is, desaprender estas where you sit reacciones. down and you talk about it. Hay And a lot terapias of people do cognitivas, that. ya sabes, I cuando think te sientas y hablas acerca some de people, I'm not sure it's esto. always helpful that they talk about it, Muchas personas but it hacen doesn't esto. seem to Algunas come to a personas, no estoy segura resolution. si siempre Um, es
And then, benéfico so I que think hablen, if you want to try to pero no pareciera que um, llegan como a una sort it resolución y out entonces cognitively with your thoughts, pienso, change your si quieres thoughts, tratar it might be good to work with a somebody who lidiar con esto has cognitivamente, experience con in tus doing that, so pensamientos, that cambiar tus instead of pensamientos, just going podría over and ser over and bueno over and over, trabajar con you alguien actually que tiene sort experiencia it out. haciendo esto en lugar de I think solamente often talking tratar to a de friend ir is una y helpful, otra but vez, una y otra sometimes I vez, think una y maybe otra it's vez en este necessary to find pensamiento. someone Y who has creo training que in helping other people. algunas veces hablar con un amigo Um, puede ayudar, pero algunas veces there's other creo que sí therapies es that necesario encontrar a alguien you más que may esté expose you to something entrenado para similar ayudar a so that personas que están your pasando fear, por your esto. automatic fear También hay response otras becomes terapias less. Um, que te so like exponen a algo having that similar a lo que experience viviste, el where it's miedo, not dangerous. So la somebody respuesta yelling at you automática maybe, al miedo empieza a actually, you know what? disminuir, Geshe-la did this to me when I como first met tener him. esta So this is my experiencia en teacher. donde no es And when I peligroso first met him, experimentarla he used to be y demonstrating quizá alguien debating a lot, and he'd be going gritándote. like De this. hecho, ¿sabes qué? When you make a Geshe-la point, you go like that. hizo And esto he una used to vez do it a cuando yo lot lo to me. conocí. Just Él es mi it's kind of in your maestro face. y cuando And yo I didn't realize lo it, but conocí, él estaba I tratando de had demostrar, been punished estaba by being hablando slapped acerca in the del face when I debate was a child. y él estaba haciendo esto And con las Geshe manos picked up on it because y he used to do that a lot. cuando quería And what como happens hacer when you o do dejar this claro un kind of punto y exposure based solía hacer therapy mucho esto hacia mí is that y, I can say from my pasa own como muy experience cerquita de tu cara y is that yo no me daba at cuenta, first pero there's a startle estaba reaction, but siendo then you como realize that it's a different castigada. context Yo había sido and castigada he's not con hitting you. cachetadas en la cara cuando He's yo era niña demonstrating a y point that he's supongo trying to make. Just que a, él and then as reactivó soon as I esto realized that porque él my body solía stopped hacer reacting mucho esto and he y stopped lo doing it. que And I pasó don't even es know if he was doing it on purpose, but cuando esto es lo que pasa cuando so te for pones en esta me this is terapia what de this is how I understand this exposición kind of a therapy. y lo puedo decir desde And mi then there's propia also there's experiencia. other ways to help a person Eso to disparaba esta process like reacción, traumatic pero luego te memories. das cuenta que es un contexto It helps a lot diferente to work with a y person que who's no te están golpeando, que está demostrando un I punto think de often debate y que no está if you have tratando a de friend hacerme who nada. is Y en cuanto sympathetic, me di cuenta de esto, mi then cuerpo empezó a just dejar de even just reaccionar, talking about it empezó a or dejar experiencing something similar, de pensar que esto lo estaba they haciendo say a something propósito. Así que about para mí esto es como yo this is entiendo I've este heard tipo de terapia que es with como people who de are learning to ride a exposición. horse, if you fall off, you Incluso get right back on and do it again, because that way you hay otro tipo you de don't terapias para associate ayudar a the procesar horse las with danger, experiencias because you traumáticas o can las memorias traumáticas. um, Trabajar con un profesional es you're lo mejor. overriding that fear Em, response. So this kind of processing este tipo de you're reconnecting with your procesamiento body. está reconectándote con tu So cuerpo. there's other ways. There's something called somatic approaches, También hay and this algunas emphasizes the cosas connection o between the algunas mind and body, terapias llamadas and particularly in the acercamientos context of somáticos trauma recovery, and how it y focuses on particularmente how en el contexto de recuperación de trauma the y cómo traumatic se experience can be enfoca stored in the en body, cómo las and experiencias you're trying to traumáticas release pueden the ser stored trauma through almacenadas en el various cuerpo techniques. y tú estás So tratando de liberarlas, de lidiar con el trauma a través de diferentes it's técnicas. Así based on que the belief está that basado en la emotions and creencia de que traumatic las experiences emociones y can become trapped in your las body. experiencias And traumáticas so se this pueden quedar leads to atrapadas en tu physical and cuerpo emotional y distress. esto te puede So llevar different a un other estrés techniques, emocional more y than I've mentioned físico. before, Y are hay muchísimas body técnicas awareness, just simple diferentes, body muchísimas awareness, más de las que he becoming mencionado conscious of your previamente. physical Está esta sensations and conciencia del functions. cuerpo, So just by convertirte being o ser aware, consciente rather than de this tus sensaciones unconscious físicas y tension, de la tensión this que is, hay en oh, tu I'm cuerpo, experiencing tension. sencillamente estar And consciente en lugar de
sometimes esta tensión then you put it in the inconsciente, context of en what's dónde estás happening now, experimentando tensión y and maybe it's algunas not veces inappropriate. And so you can slowly si tú lo loosen it pones en up. el contexto adecuado de lo Also, que está controlled sucediendo breathing ahora, quizá no es to muy help with apropiado emotional ese release, estrés, ¿no? Y entonces puedes ir and lentamente physical movement. liberándolo y controlando la This helps to respiración release the y muscle ayudándote a tension under liberar esa stress. emoción y ese movimiento físico. Y esto ayuda a liberar So, la tensión de los as I mentioned músculos, before, a liberar yoga, el estrés. gentle Como movement, dije mindful previamente, breathing, em, these all help to reconnect your yoga, body and mind. movimiento gentil, But esto it's important to muchas go veces slowly. ayuda a reconectar tu cuerpo con tu So, mente, for pero es some people, importante just being ir aware of your lentamente body porque can be para overwhelming. algunas personas So, tan solo be el sure estar consciente not del to cuerpo puede ser push yourself abrumador. into this Así kind of que asegúrate experience, de que or no estás even with empujando a yourself. Just nadie be gentle. Always en be este tipo gentle de when you're trying to experiencia que los abrume. when you're trying to O incluso sort out contigo, solo sé traumatic gentil. experiences. Siempre sé gentil cuando estás tratando Okay. de lidiar con So the point experiencias of all of this traumáticas. is Así que that el punto de todo understanding esto trauma and es how it works entender el trauma, cómo can make us funciona, more compassionate and helpful to y others, eso nos puede hacer and más also compasivos help y ayudar de ourselves. mejor manera a otras personas y So también nos ayuda a nosotros mismos. so this is one thing thinking about this, it makes me Así realize that que we experience trauma in piensen en eso. greater or lesser Es ways all the time. Pensar en I todo think a esto lot of, me and I hace think of the consciente people that I que interact todos with, many of them experimentamos trauma are en holding mayor o trauma. menor medida todo el And tiempo. when Y cuando I pienso en think, oh, estas this person is personas con las que unusual, or they have interactúo, strange muchas ways of de ellas acting, but están it's actually sosteniendo trauma. Y it pienso, triggers that esta they persona have some traumatic es experience that inusual. makes them Ellos están react in a teniendo certain way. diferentes o And formas understanding muy this extrañas de makes us more actuar, pero compassionate, de hecho and it makes us also able to help quizá others. tienen o están And experimentando also when we see our own alguna trauma, o tuvieron una then experiencia it traumática makes us que able hacen que to reaccionen de esta manera, be understanding to y el ourselves. entendimiento nos hace más compasivos So y nos hace capaces de ayudar a otros. Así que there's cuando other tú approaches veas en ti mismo to trauma, trauma. que seas capaz And de this would be entender, mindfulness approaches, or meditative ser approaches. comprensivo con nosotros So this is like mismos transforming pain into y thoughts of entender que hay otras kindness for formas de others. acercarnos y de abordar Um, el trauma. Y esto es and in a meditative también, por way, you can ejemplo, change acercamientos con your relationship mindfulness, to all em, kinds of acercamientos experiences meditativos. and transform them Esto into es como something different, transformar so el that you dolor don't en have pensamientos de this bondad por reactive otros. Y esta es awareness una coming forma from meditativa en la que various tú puedes thoughts cambiar and sensations. y puedes cambiar tu relación con todo tipo de So experiencias the traumáticas idea is to, y I no mean, solamente we've caer en talked la about reactividad. Tonglen before. It's a way Y nosotros hemos hablado of acerca de Tonglen transforming previamente, y esta es una manera de suffering transformar or el sufrimiento trauma o el trauma and sending it out as kindness. y And tomarlo de las personas y luego I think regresarlo we've como taught this a few bondad. times in these courses, and so I'm not going to go over Creo it que again. durante este curso hemos hablado But algunas I veces think de esto y voy a hacerlo nuevamente. one of the one of the best ways Una de las mejores formas to help with your own trauma de ayudarte a is ti to find mismo con someone tu else propio who's hurting trauma es and help encontrar them. a alguien más que So, esté sufriendo y and I ayudarle. found this very often in my own life, Y that a mí me pasa mucho esto en mi when I'm propia vida. feeling just tense or Cuando upset yo me or estoy hurt, sintiendo tensa then to look o around and find someone else. And molesta o herida, often I start busco noticing alrededor y encuentro a how other alguien people around me have been que hurting, esté and I así, y never entonces noticed before empiezo a until notar cómo las I'm demás hurting personas myself. alrededor And then I say, mío wow, podrían all these other people have problems estarse too, and I never estar noticed. pasando por algo así So y decir, one of ay, the no, best no me ways había to dado deal cuenta de with your esto own antes, me estoy trauma lastimando a is mí to misma. pay Y attention entonces to other digo, people. wow,
todas and see estas what do they personas really tienen need, problemas también not y what you nunca, think they nunca need, me but había dado just cuenta de ello. Así que go to una de las them and mejores just formas de let's talk, lidiar con nuestro propio let's eat food trauma together, or es let's go poner out for lunch, atención a las demás and personas y don't ver try to change them, but qué es just lo que listen. realmente And necesitan. even if it's No lo someone que that you tú crees que disagree with, necesitan, sino or even someone you ir con don't like, ellos y solo you'll hablar, ya find that they sabes, tomar té underneath juntos underneath o ir all a of comer this algo is y no something that you tratar can de really relate cambiarlos, to, solo estar ahí and sentados y it helps escuchar, yourself. incluso It helps you si with your tú own no estás de acuerdo con lo que está trauma. diciendo o And by thinking incluso about theirs, by trying con to think of alguien theirs, que no te you find agrada. your Tú puedes own trauma is encontrar, disappearing. And then mm, later on, you can think about the benefit debajo de todo esto, and how incluso you con can personas reflect con on las que how no te llevas bien o you que no te feel about agradan, helping puedes someone else sentirte and relacionado how con that lo que helps you to están help pasando y yourself. eso te va a ayudar a ti mismo It con tu really, propio it's really trauma, amazing. It changes the pensando flow of your acerca de concern. cómo a los So demás instead of worrying también about podrías yourself, ayudarlos con sus to propios take care of someone else problemas and to worry about their well-being instead of yourself. y So this is esto te ayuda a ayudarte a advice ti to people who y are es una experiencing hermosa trauma, forma de cambiar like el myself, flujo de tu and preocupación also to y for preocuparte por dealing with el other people who are bienestar de experiencing todos los trauma. demás y no solamente Because por lo que tú when you estás start to help atravesando. others, Así que then you esto es una find that recomendación para la gente que está issues, experimentando trauma, your own como yo misma, lidiar trauma con starts otras to personas que disappear. están experimentando trauma, So then, porque cuando just tú this morning, empiezas a I was ayudar a thinking otros, about entonces this, and I was encuentras thinking tus about there's propios problemas y this they have this empiezas a ver program cómo tus in propios problemas prisons, in empiezan a some prisons, desaparecer. De hecho, esta where if mañana the estaba pensando prisoner, acerca de esto y so estaba prisoners are pensando people who, que tienen este generally programa speaking, en or maybe even en la prisión entirely, en have donde trauma. They have, el if not the prisionero, trauma of what they've done, los or prisioneros son what they've been personas accused of doing that they generalmente didn't do, or just the hablando o trauma of being quizá locked up with a bunch of teniendo other trauma por people. completo. These people definitely have trauma. And so what the situation is in Quizá some por lo que prison, they've started hicieron o por giving lo them que fueron fitness, acusados, no lo sé. and Y el trauma está they're allowed to encerrado keep the con, kitten with them in their cell, and the kitten grows up o to be a incluso el cat, trauma de estar and encerrado then con un montón de personas. a friend, and Definitivamente they're taking estas care of personas this tienen trauma other y animal, en so they're algunas not prisiones so concerned empezaron a about darles themselves, gatitos. but they're Les concerned about the cat. permitieron And conservar they a los say that the gatitos program en las helps to celdas improve their y los behavior. gatitos crecieron It de keeps ser así cachorritos, pues se they don't convirtieron en return, gatos they don't adultos do their offense again, they y stop stealing or empezaron a whatever tener un they were doing amigo y before. empezaron a It gives cuidar de them estos companionship, animales and it also y helps the cats no están ya because tanto lots preocupados sometimes de sí cats are mismos, abandoned de when sí they have mismos, no home. empezaron a preocuparse So del gato this y dijeron que el helps programa ayudó a to mejorar el it comportamiento, helps to mantuvo, no sé, bring up empathy and em, responsibility and empezaron a emotional stability disminuir in these in los participants. problemas, So they empezaron a say dejar de robar to o care cualquier for a cosa que estaba cat, sucediendo. Empezó a you ayudar have to earn their respect, a mejorar. and you have to Entonces, earn their love. empezaron a cuidar estos And so gatos this is something abandonados que that no these tenían people, hogar y maybe esto they never ayudó a actually traer a had estas real personas empatía y empathy in their responsabilidad lives, or emocional, maybe their estabilidad lives have been emocional really difficult. y estos And diferentes so participantes they tenían acting with this little tenían cat, que ganarse este respeto y they learn tenían que ganarse el how to amor del behave with gato. Y others. esto es algo If que they estas get angry, then personas the cat nunca will get habían afraid. So hecho they antes, learn to nunca not habían be tenido angry. empatía en sus vidas o So quizá anyway, sus that was vidas something habían that I sido thought might realmente be difíciles y por eso estaban actuando interesting pues mal, pero as a actuando con este way of gato, todo overcoming su trauma. comportamiento cambió, aprendieron cómo Okay, comportarse so distinto that's y all I muy had to bien. say about this. Esto es todo lo que tengo para decir acerca de este And tema. so maybe if anyone has anything they want to say, or Así que questions or si hay anything, alguien que tenga we can do algo que that. decir o tienen Otherwise, alguna pregunta, it's almost podemos an hour, hacerlo. De otra and forma, esto es casi la hora y um, pues so we can just stop if there's no muy questions bien. Si no hay preguntas, podemos terminar. or comments. Okay. So
So I hope you've enjoyed this talk, and I hope it Espero gives que you hayan something to think about. disfrutado esta conversación y que se lleven algo And para I think that's pensar. it for now. Muy bien. Gracias. So I'm gonna go. Bye. Bye.